Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos titulado el tema de hoy, la suficiencia de las Escrituras. Estamos a unos días, hermanos, creo que una semana más o menos, de celebrar la Reforma Protestante. Viene siendo cada 31 de octubre. Y me pareció correcto escribir acerca del tema de la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que el día de hoy, domingo, hoy, Día del Señor, estaremos hablando, ¿verdad?, sobre este tema. Hablaremos también, pero de una manera ordenada, domingo a domingo, acerca de las 5 solas. El día de hoy será solo Escritura, pero estaremos hablando de solo fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Estos son principios, hermanos, de fe y práctica que todo cristiano debe creer y debe aplicar en su vida. Pero el día de hoy solo cubriríamos sola Escritura, debido a que estos temas son muy, pero muy extensos. Hoy estaré hablando, hermanos, de una manera un poquito más teológica de lo que normalmente acostumbro. Pero quiero, hermanos, antes de comenzar, darle un poquito más de contexto acerca de lo que es la Reforma Protestante y su autor, ¿verdad?, que es Martín Lutero. El personaje, hermanos, de Martín Lutero es un personaje, hermanos, interesante, porque fue un hombre que vivió atormentado por el hecho de que entendía que Dios era un juez que juzgaba todas nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras motivaciones. Incluso llegaron a pensar que este hombre era un hombre paranoico. Un día, por el año 1500, él venía regresando a su casa, montado en un caballo. Su biografía dice que había una tormenta y repentinamente un rayo cayó cerca de él, ¿verdad?, de Martín Lutero. Y Lutero cayó del caballo y en su estado de ansiedad, dice la biografía, que él clamó diciendo: Santa Ana, líbrame, y me convertiré en monje. Y a partir de ese día él se sintió comprometido, ¿verdad?, por esa promesa que le había hecho a Santa Ana. Entonces ese día él decidió entrar al monasterio y ponerse a la orden de los dominicos, y desde ahí comienza esta historia de Martín Lutero. Pero aún estando ahí, él no encontraba paz, él no sentía esa paz para su alma. De hecho, se dice que pasaba horas, hermanos, en el confesionario, confesando, y uno de sus superiores, a quienes él le confesaba, le dijo: Lutero, no vengas, dice, no vengas con más pecadillos, así le dijo. La próxima vez le dijo: tráeme pecados más buenos, ¿verdad? Bueno, no hay pecados buenos, pero, pecados con más valor, es decir, pecados más graves. Lutero en ocasiones pasaba, hermanos, noches a la intemperie, desnudo, según él, para mortificar su cuerpo y para encontrar paz. Una vez le preguntaron a Lutero: Lutero, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Y Lutero le contestó: no, hombre, yo no lo amo, a veces lo odio, así decía él. Esto lo decía porque él se sentía, hermanos, acusado. Y yo creo que Martín Lutero entendió lo que nosotros a veces no entendemos. Si nosotros entendiéramos a Dios como Martín Lutero lo entendió, nosotros anduviéramos exactamente igual como él, atemorizados todo el tiempo a fallarle a Dios. Entonces uno de sus supervisores, intentando ayudar, ¿verdad?, a Lutero, según él, ¿verdad?, para que encontrara paz, le pidió que enseñara el libro de Romanos. Y ahí fue el primer error que cometió la Iglesia Católica, porque Martín Lutero era un hombre muy, pero muy estudioso de la palabra, y analizando, hermanos, el libro de Romanos, se encontró con el texto, Romanos 1:17, que dice esto: el justo por la fe vivirá.
Después lo ponen a enseñar el libro de Hebreos, y ese fue otro error que cometió la iglesia. Recordemos que fue Martín Lutero, hermanos, quien estaba esclavizado a la iglesia católica en un sentido, pues, doctrinal, ¿verdad? Entonces lo pusieron a enseñar el libro de Hebreos, como les digo, otro error grave, porque en Hebreos aparece Cristo como nuestro sumo sacerdote y intercesor. Luego enseñó el libro de Gálatas, y ese fue aún peor. En el año 1500 Lutero fue seleccionado para ir a Roma, a la gran ciudad de Roma, y para Lutero Roma era según él, era la gran Jerusalén del cielo. Y conforme él se va acercando, hermanos, a Roma, él mira, ¿verdad?, la ciudad de lejos y dice: bendita ciudad de Dios, así fue su expresión. Pero una vez él entra, hermanos, a Roma, él se encuentra con una decepción. Cuando él mira el liderazgo, hermanos, y el sacerdocio, para él era algo que no podía creer. Después Lutero salió muy decepcionado de ahí, tal vez en el año 1515. Y él acude a un evento de Roma llamada la escalera santa. Esta escalera, según la Iglesia Católica, fue donde Jesús tuvo su entrevista con Pilato. Y la tradición decía que en cada escalón debías rezar un Padre Nuestro, y con esto te eliminaban ciertos años del purgatorio. Y bueno, Lutero comienza a subir y decir un Padre Nuestro, pero algo como que le taladraba la mente. Una vez una voz, hermanos, dentro de él, dentro de su mente, le recordaba: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Eso le explotaba, hermanos, su mente. Llegó el punto, hermanos, en que se paró y dijo, ¿qué clase de tontería es esta? ¿Qué clase de tontería es esta? Y miraba a la gente alrededor y dijo: ¿cómo puede esta gente creer todo esto? Y desde ahí comenzó su lucha, hermanos, hasta que en los años hasta que en el año, en 1500 ocurrió lo que todos sabemos, lo que escribió, ¿verdad?, sus 95 tesis para expresar su continua preocupación por la corrupción de la Iglesia Católica. Básicamente, sus tesis pedían una reforma total, hermanos, de la Iglesia Católica, y desafiaba él a otros eruditos para debatir con él sobre las enseñanzas de la Iglesia. Lutero sentía que estos representantes de la Iglesia estaban enseñando a la gente que podían literalmente comprar su camino al reino de Dios, y pues obviamente, ¿verdad?, comprar el favor de Dios. Es por eso descubrimiento, hermanos, en la palabra, que Martín Lutero llega a la conclusión que la palabra sola escritura es la única autoridad en materia de fe y práctica, y que la palabra es suficiente para que el hombre pueda llegar a ser salvo. Hermanos, lo único que los reformadores decían era que la escritura no necesitaba del magisterio de la iglesia, de Roma. Tampoco necesitaba de la tradición humana para ayudar con la salvación del hombre, y que las escrituras eran suficientes para el camino, ¿verdad?, para alcanzar salvación. Y digo esto, hermanos, porque lamentablemente la suficiencia de las escrituras han sido tan mal interpretadas que no quiero el día de hoy, hermanos, ofender a nadie, pero se supone que un cristiano no debería visitar psiquiatras, porque eso niega todo concepto de toda escritura. Y cuando habla de toda escritura, estamos diciendo que la palabra habla, y que lo que la palabra dice es la máxima autoridad.
Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, hermanos, estamos hablando del contexto de la reforma y que es lo único que el hombre necesita para ser salvos. La suficiencia, hermanos, de las Escrituras y sola Escritura es prácticamente lo mismo, pero sola Escritura es mucho más que simplemente la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, hermanos, tiene varios atributos. Es autoritativa, es suficiente, es clara. A esto le llamamos la perspicuidad de la palabra, o sea que es clara en cuanto a revelar el camino de la salvación al hombre. Y lo que no está claro en un pasaje, está claro en otro pasaje. Y número 4, la necesidad de la palabra, es decir, que la palabra es necesaria para que el hombre conozca a Dios, es necesaria para que el hombre sepa cómo relacionarse entre sí, es necesaria para que el hombre conozca el camino de la salvación y es necesaria para la santificación del hombre. Hermanos, en nuestro primer punto hablamos de la autoridad de la Escritura, es decir, que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de la que está escrita es no creer o desobedecer a Dios. Cuando vemos en las Escrituras, hermanos, y abrimos las Escrituras, estamos reconociendo que son palabras de Dios y que son escritas para nosotros. Por ejemplo, cuando vemos en el Antiguo Testamento y escuchamos a algún profeta hablar, y en la mayoría de los casos vemos una frase como introductoria, ¿verdad?, que dice: así dice el Señor. Recuerdan, no sé si recuerdan la semana pasada, ¿verdad?, que hablamos, creo que cité Jeremías 7:2, cuando dijo, creo que dijo así, cuando dijo, y predica esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová. Eso fue Jeremías 7:2. O en algunos casos, así dice el Señor. En el Antiguo Testamento esta frase, así dice el Señor, era equivalente a así dice el Rey. Y esto es que no se podía cuestionar o poner en duda, sino que se tenía que obedecer. Hermanos, si no nos sujetamos, hermanos, a la palabra de Dios o no abrazamos este principio de sola Escritura, entonces vamos a terminar haciendo uso de cualquier visión, revelación, sueño, viajes al cielo, viajes al infierno. Y al final me terminaré llamando apóstol, ¿verdad?, profeta, patriarca, arcángel, ángel, hasta querubín, porque no me estoy sujetando a sola Escritura. Y este ha sido el problema en las iglesias, hermanos, hoy en día. Hemos visitado iglesias donde los predicadores se pasean, ¿verdad?, por todo el púlpito hablando de lo que se les ocurre en ese momento, sin haber pasado una semana o dos en el estudio de la palabra. Decía un buen predicador que tal vez aquí muchos conocen, se llama Juan Manuel Paz. Estuvimos con él hace unos años en una reunión de líderes, y él en esa reunión con nosotros nos exhortaba a no darle a la congregación alimento. Él decía alimento de microondas, es decir, que simplemente descargando, ¿verdad?, material de internet para darle a la congregación los domingos, y de esa manera pues ahorrarse el estrés, ¿verdad? Un buen predicador, hermanos, predica expositivamente. Esto es que la tarea del expositor es extraer el significado del texto para que el oyente pueda entender, hermanos, el mensaje de Dios. Un buen predicador invierte tiempo en la palabra. Un buen predicador, hermanos, no camina en el púlpito haciendo vanas repeticiones. Un buen predicador no usa su testimonio personal como método para predicar el Evangelio. Hermanos, la verdadera fe proviene de un buen conocimiento de Dios. La verdadera fe viene
de un buen conocimiento de Dios. El predicador, el pastor, el ministro, el evangelista no puede llegar cada domingo y hablar, hermanos, lo que se le ocurre. Dijo un supuesto pastor, él dijo, el Espíritu te va diciendo, dice, mientras estás allá en el púlpito, así dijo él, que no te preocuparas, dice. Pero Jesús dijo en Juan 6:63, él dice esto: mis palabras son espíritu y dan vida. Mis palabras son espíritu y dan vida. El apóstol Pablo le exhortó, hermanos, a Timoteo a trabajar duro y estudiar diligentemente para asegurarse que tenía la aprobación de Dios al manejar las Escrituras. Él dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice esto: que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Que usa bien la palabra de verdad. El texto dice: presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado. Significa presentarte a Dios de tal manera que recibamos su aprobación, que reciba su aprobación. Los seguidores de Jesucristo, y especialmente los pastores y maestros, deben trabajar, hermanos, persistentemente para entender y explicar correctamente la verdad de la palabra de Dios en el idioma original. Hermanos, la palabra aprobado en 2 de Timoteo 2:15, que les acabo de leer, lleva la idea de ser probado y verdadero. Probado, es decir, le hace una prueba y al final resulta verdadero, probado y verdadero. O aprobado y demostrado genuino. Recibir la aprobación de Dios nos da a entender que el pastor o maestro tuvo que haber pasado un proceso de investigación. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Y luego hay una coma. Así hablamos. Las comas se tienen que respetar porque están enfatizando. Así hablamos. Así hablamos. Y luego dice: no como para agradar a los hombres. No como para agradar a los hombres. Otra vez, la coma, sino a Dios. Y luego dice: que prueba nuestros corazones, que prueba la intención de cada uno. La intención de ustedes, la intención mía. Dice el texto que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y luego y después dice: así hablamos. Así debe de hablar un predicador de verdad. Dice: así hablamos. No como para agradar a los hombres. Un predicador enviado por Dios no busca agradar, hermanos, a su audiencia, sino a Dios, porque el pueblo es de Dios, que prueba nuestros corazones. Es decir, así como mira la intención de las ovejas en la congregación, también mira la intención, mira el corazón, hermanos, de los predicadores en el púlpito. Hermanos, los obreros aprobados por Dios manejan correctamente la palabra de verdad. Significa, cuando decimos esto, significa literalmente cortar derecho, o sea, en el griego original. Los pastores y maestros deben ser obreros hábiles
de la palabra de Dios, que escudriñan cuidadosamente y minuciosamente la revelación de Dios, hermanos, en las Escrituras, sin desviarse de su mensaje ni distorsionarlo de manera alguna. Y eso es lo que hacían, hermanos, los reformadores. Esto es lo que hacían los reformadores como Martín Lutero. Ellos no se subían al púlpito, hermanos, a caminar de un lado a otro, ni rellenaban sus mensajes con vanas palabras, vanas repeticiones como gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Ellos no hacían eso. Ellos exponían las Escrituras, hermanos, versículo a versículo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, creo que les voy a dejar una imagen, dijo: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. Lo que Dios tenía que revelar, hermanos, del infierno está en la palabra. Lo que no está en la palabra no lo pueden aceptar. Porque si yo acepto una revelación, hermanos, una nueva doctrina, yo tendría que volver a editar la Biblia, al menos cada año, y en el proceso de esa edición habrían contradicciones. Habrían contradicciones del cielo y del infierno, y al final no sabremos ni quién es quién, ¿verdad? El asunto, hermanos, es que lo que Dios quería revelar, Él ya lo reveló en las Escrituras. Cuando Martín Lutero finalmente despierta, hermanos, a la realidad de la palabra de Dios, él y los demás reformadores formularon lo que mencioné al principio, las 5 solas, lo que significa solamente, o como dijimos hace unos minutos, de sola escritura. Resumimos que solamente la palabra de Dios es la única autoridad en materia de fe y práctica. Es la autoridad máxima, como dice Isaías 1:2, dice: oíd cielos, oíd, coma, y luego cielos, coma. Vean cómo enfatiza. Y luego dice: y escucha tú, coma, tierra, punto y coma, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, hermanos, el resto calla. Hermanos, es un gran privilegio para mí proclamar la palabra de Dios, exaltar la verdad de las Escrituras. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque, y dice esto, miren: porque has engrandecido tu nombre. Porque has engrandecido tu nombre. Y luego dice: y tu palabra sobre todas las cosas. Dios, hermanos, está diciendo que Él exalta su palabra al mismo nivel que su nombre. La palabra de Dios es igual a su nombre. Él es la verdad y su palabra es verdad. Él es puro, también su palabra es pura. Él es poderoso, también su palabra es poderosa. Él es verdad absoluta. Él es verdad absoluta. Dios también es verdad. Y este es Dios, hermanos, descubriéndose a sí mismo. No hay nada mejor que hablar de la poderosa palabra de Dios. Cuando hablamos del poder de la palabra, hermanos, no estamos hablando de tu palabra o de la palabra del predicador, sino de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que vive, hermanos, y permanece para siempre. La palabra eterna de Dios. La palabra de las Escrituras. Hermanos, la palabra de las Escrituras. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de eso hablamos. Los 66 libros de la revelación divina de Dios. Estamos hablando de lo que Dios mismo
ha hecho a lo largo del tiempo, empezando con los profetas, como dice Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Después nos habló por los apóstoles, dando testimonio del Hijo Jesucristo. Cuando decimos el poder, esta palabra estamos diciendo que el poder está en las Escrituras, no está en ningún poder humano, no está en ninguna otra revelación, hermanos. El poder de Dios está únicamente en lo que Él ha hablado en su palabra. Y debido a que el poder está en la palabra, todo propósito espiritual lo van a encontrar entre el Génesis y el Apocalipsis. Y el diablo, hermanos, comenzó también su ataque en contra de la palabra de Dios en el huerto, y va a continuar este ataque. El diablo ataca desde diferentes ángulos. La ataca negando su verdad, la ataca minimizando la importancia de la palabra, la ataca al confundir su interpretación, la ataca cuando agregan cosas a la palabra de Dios, como también quitarle a la palabra de Dios. De cualquier manera posible, Satanás ataca la verdad. De hecho, quiero mencionar que la mayoría de las veces los ataques, hermanos, no vienen del mundo, sino de la misma iglesia. Este ataque viene cuando supuestos cristianos dicen que Dios aún está hablando en nuestros días. Dios aún está dando revelaciones, dicen ellos, palabras de sabiduría y palabras de conocimiento. Otro ataque, hermanos, de la palabra de Dios es cuando dicen: deja que Dios te hable. Dios me habló con voz audible. Dios me habló, Dios me dijo. Hermanos, si adoptamos esa postura de que Dios aún está hablando, como lo dije al inicio, tenemos un gran problema. Porque cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, eso quedó registrado, hermanos, por los profetas. Y cuando Dios habló en el Nuevo Testamento, eso quedó también registrado por los apóstoles. Y esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si Dios aún está hablando por medio de profetas y apóstoles hoy en día, entonces eso significa que la palabra de Dios no está completa, no es perfecta, porque aún necesita ayuda de otros escritores que hablan nuevas visiones, nuevas revelaciones. Ahora no solo tenemos que discernir el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también las nuevas revelaciones de los apóstoles y profetas, ¿verdad?, de hoy en día. Eso haría un gran problema y no tendría concordancia, hermanos, con la palabra de Dios. Cuando hablamos la primera vez, cuando habló la primera vez, habló a los profetas, pero ellos se conocían como profetas. Y cuando habló, hermanos, la segunda vez, Él habló a los apóstoles y se sabía quiénes eran ellos. Y cuando los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos y fueron reunidos, fue porque las personas sabían, hermanos, quiénes eran. Y cuando el Nuevo Testamento fue escrito y fue formado, fue porque las personas sabían quiénes eran los autores. Todo lo que el predicador debe hablar, hermanos, todo lo que el maestro debe hablar, todo lo que el evangelista debe hablar, se encuentra en el libro de Dios, en la Biblia. Cuando comencé, hermanos, a capacitarme para el ministerio hace años, me prometí una sola cosa, que fue predicar solo la palabra de Dios. No mis experiencias, no mis sueños, no mis chistes. Es mi responsabilidad, hermanos, trazar la palabra de verdad. Es mi responsabilidad hablarles la verdad. Es mi responsabilidad cuidar que la salud de la congregación continúe. Y la única manera
es sujetándonos a la palabra de Dios. Es por medio de su palabra que Dios creó todo. Es por medio de su palabra que Dios transforma, hermanos, los corazones. Pero también hay personas que pueden tener la Biblia en sus manos, y leerla, pero nunca experimentar el poder de la palabra. Si no entiendes el significado de la palabra, de la Biblia, porque, hermanos, el significado es la revelación. Ahí está el detalle. El significado de las Escrituras es la revelación. Es por eso que Dios a lo largo de la historia cristiana ha dado maestros, pastores, eruditos para ayudarnos a ver la luz del significado. Y ustedes deben de saber que el significado de las Escrituras hoy en este año 2025 es el mismo significado en el Antiguo Testamento, cuando fue escrito. Entonces, para conocer el significado debemos recrear el contexto original. Tenemos que regresar al pasado e investigar el lugar, y eso requiere trabajo. Estudiar los idiomas originales y la historia, la teología, la geografía, la cultura. La meta, hermanos, de un expositor de las Escrituras es esforzarse por entender lo que la Biblia significó cuando fue dada, porque es lo que significa el día de hoy. El significado nunca cambia, las aplicaciones sí cambian, porque los tiempos cambian, ¿verdad? Pero el significado nunca cambia. Algunos en este año 2025 dicen, debemos traer la Biblia a la época moderna y ajustarla en nuestro tiempo. Bueno, eso es equivocado. Más bien debemos llevar a la gente moderna de regreso a la Biblia. Ahora, hermanos, tengo el privilegio de servirle al Señor. Deseo predicar texto por texto en su contexto original para que la gente entienda el significado. El poder de la palabra está en entender el significado. En cambio, el enemigo de Dios busca oscurecer el significado. Por eso es muy importante aprender de los maestros, predicadores que realmente entienden el significado verdadero de la Biblia. Ellos son un regalo, hermanos, de Dios para nosotros. Dios nos dio a nosotros apóstoles, profetas de manera cronológica, evangelistas, maestros, pastores que enseñan para que podamos entender, hermanos, el significado de las Escrituras, para trazar, hermanos, correctamente la palabra de verdad. El tema de hoy es la palabra de Dios en dedicación, ¿verdad? Al día de la Reforma. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando un predicador sube al púlpito, nunca, hermanos, debería hablar fuera del libro de Dios. Porque solo por medio del libro de Dios podríamos decir, así dice el Señor. Ustedes como cristianos encontrarán todo lo que Dios quiso decir en el libro de Dios. Este es, hermanos, el libro de Dios, hermanos, que te salva, que te santifica, que te consuela, que te exhorta. El libro de Dios que contiene todo aquello que se relaciona, hermanos, con la vida y la piedad. Ustedes no tienen que estar buscando sueños, hermanos, visiones, revelaciones nuevas. Lo único que necesitan es conocer, hermanos, el libro de Dios, la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice Hebreos 4:2. Acompáñenme a Salmo 19, que es con el que comenzamos, ¿verdad? Al inicio. Recuerden que les había dicho que ahí íbamos a comenzar, que íbamos a trabajar aquí en este libro. Salmo 19. Este salmo lo aprendí, hermanos, en el transcurso del tiempo que estuve estudiando
en Instituto de Expositores, en The Master's Seminary, y me gustó mucho porque en este salmo encontramos de manera completa y compacta todo lo que Dios quiere decir acerca de las Escrituras. Y son los versículos 7, Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Que la ley de Jehová es perfecta. Amén, hermana, ahí es. Que convierte el alma en Amén, el sí. testimonio de Jehová es fiel. Así es. Y que hace sabio al sencillo. Amén. Ok, pero también aquí encontramos, Salmo 19:7, pero también encontramos un paralelo en el Salmo 119, que en esencia repite y repite y repite 176 veces todo lo que se encuentra en el Salmo 19. Si quieren en una escapadita pueden mirar los Salmos 119, ahí repite y repite y repite 176 veces todo lo que se encuentra en el Salmo 19. Lo que estamos a punto de leer es la propia opinión que Dios tiene acerca de las Escrituras, la cual es la más importante. Salmo 19, 7. Vamos a leer la suficiencia de las Escrituras. Cuando alguien les pregunte ¿dónde puedo encontrar la suficiencia de las Escrituras?, ustedes citan Salmo 19, 7. Se los voy a leer. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que lo destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora vamos a repasar estos versículos de nuevo porque tienen que ver con la revelación de Dios. Y Dios se ha revelado, hermanos, de dos maneras. Una de ellas a través de la creación y por medio de las Escrituras. Y en los versículos del 1 al 6, Salmo 19, del 1 al 6, tenemos la revelación de Dios mismo en la creación. Salmo 19, 1, ahí mismo, nomás regresen al 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Se los voy a leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Este es Dios revelándose por medio de la creación. Primero se revela por medio de la creación, después lo hace por medio de la palabra. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como su esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De manera resumida, toda la creación, hermanos, habla de Dios. Es la revelación de Dios y su persona. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y aquí dice algo: de modo
que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Todo su poder y su deidad están desplegados, hermanos, en la creación, llegando hasta el extremo del mundo. Entonces entendemos quién es Dios. Al ver la creación, vemos los cielos, la tierra y nos damos cuenta que es un Dios poderoso. Podemos ver su amor por la belleza también. Podemos ver que Él es un gran matemático. Dios es un matemático impresionante. Él es un científico impresionante. Con todo esto es suficiente, hermanos, para condenarte, pero no para salvarte. Porque leíamos en Romanos 1:20. Si puedes ponerme Romanos 1:20 para los hermanos que no tienen sus Biblias. Romanos 1:20. Como les decía, hermanos, con todo esto es suficiente para condenarte, pero no para salvarte. Porque leíamos en Romanos 1:20, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Y luego vean lo que añade, dice, él agrega, y luego Pablo está agregando, dice, en Romanos 2:15. Romanos 2:15. Vean lo que está agregando Pablo. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios se muestra en la creación al punto que eres responsable, hermanos, de saber que Él existe. Porque en Romanos 2:15 que acabamos de leer, que Dios ha escrito, hermanos, Dios ha escrito una ley en tu corazón para que sepas que Él es un Dios moral y dador de la ley. Y esto es suficiente, hermanos, para condenar. Su salvación necesita su revelación escrita. Y la encontramos en el Salmo 19:7. Volvamos al Salmo 19:7. Ahora aquí vamos a poner mucha atención aquí, porque en los versículos del 7 al 9 notarán que hay una serie de 3 pares. Salmo 19:7. Ustedes se van a dar cuenta, hay una serie de 3 pares. Pongan atención, se lo voy a leer. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estos son 6 títulos de las Escrituras. Las Escrituras son la ley, el testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicio. Estos títulos los vemos en el Salmo 119, a lo largo de todos los 176 versículos, y en todas se refiere, hermanos, a las Escrituras. En el Salmo 19:7 ustedes notarán que dice de Jehová, de Jehová, de Jehová. Y dice esto porque esta es palabra del Señor. No importa por dónde la leas, las Escrituras, no importa por dónde leas las Escrituras, Dios es el autor. Ninguna Escritura ha sido escrita por interpretación privada, hermanos, antes de que comencemos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. El apóstol Pablo también dijo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Esta palabra inspirada es la palabra griega theopneustos, que significa inspirado por Dios. Theo es Dios, neo es respirar. Toda la palabra es exhalada por Dios. Ok, seguimos con las características. Estamos en el Salmo 19:7.
Entonces ahora vamos a ver las características de las escrituras. De nuevo, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, limpia y verdad. ¿Ok? Estas son las características de la palabra de Dios de acuerdo al Salmo 19:7. Ahora vamos a ver los beneficios. Si puedes ponerme los beneficios. Estos son los beneficios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Número 6, todos justos. Entonces acabamos de ver los nombres, las características y los beneficios de las escrituras, y con esto confirmamos que Jehová es el autor. Salmo 19:7, no quiero que se vayan a perder. Ok, vamos a Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Esta palabra ley es Torah, lo cual significa dirección, enseñanza, instrucción. Aparece 220 veces en el Antiguo Testamento. Proverbios 13:14. La instrucción del sabio es fuente, Proverbios 13:14. La instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Las escrituras nos dan las reglas, la dirección de cómo vivir para la gloria de Dios. No nos volvemos a la psicología, no buscamos a los educadores mundanos. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente para enseñarnos a cómo vivir. Y luego después dice, es perfecta. Es perfecta. Santiago 1:25 dice, mas el que me mira atentamente en la perfecta ley le da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, esta palabra perfecta significa completa, es decir, que cubre todo, no más, no menos. Entonces el manual de Dios está completo porque cubre todo. Y sigue diciendo que convierte el alma. Esta palabra alma en el idioma hebreo es nefesh, que en varios idiomas podría significar persona, corazón, mente. Pero la manera más efectiva de entender es con la palabra alma. Alma es la persona interior. Entonces decimos que la ley de Jehová está diseñada para la persona interior. O sea que convierte. Esto implica revivir, renovar, transformar totalmente. La palabra de Dios está perfecta, completa para que transforme el hombre interior de manera completa. Hermanos, somos renacidos por la palabra de verdad, así dice 1 de Pedro 1:23. Es la palabra de Dios que tiene el poder. Y no nos avergonzamos del evangelio, hermanos, porque es poder de Dios. No es el predicador que tiene el poder, es la palabra que tiene el poder. Y tiene el poder de transformar de manera total a la persona. La salvación otra vez es por medio de la palabra. Seguimos en el versículo 7. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Aquí vemos a las escrituras llamadas testimonio. La palabra de Dios no solo son reglas de Dios, ¿verdad?, para la vida, sino que las escrituras también son el testimonio de Dios. Esto es que la Biblia es un testimonio de la persona de Dios. No conociéramos de Dios sin que Él hablara. No hay manera de salir de este mundo físico y buscarle, hermanos, e ir al cielo y conocerle. Dios tiene que venir y revelarse a sí mismo por medio de su palabra. Y luego dice, es fiel. Y dice, es fiel. Es confiable. En un mundo de testimonios no confiables, de error, de mentira, la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Usted puede confiar, hermanos, en el libro de Dios. Siguiendo adelante, ¿cuáles son los beneficios?
que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo. Esto significa que hace personas sencillas sabias. Ahora, cuando buscamos en hebreo esta palabra sencillo, en el diccionario bíblico nos dice que significa sin mezcla, exento de materiales extraños. Pero me gusta más, hermanos, el término teológico que encontré en un libro de los que tengo, y decía que la palabra sencillo era como una puerta abierta. La palabra sencillo era como una puerta abierta, sencillo o sencilla. Por ejemplo, cuando la puerta está abierta, todo entra y todo sale. Eso nos resulta en una mente abierta. Todo entra, todo sale. No sabes qué retener, no sabes qué rechazar. Eso se llama en nuestros días una mente abierta. Y Dios dice, ciérrala. Eso es lo que Dios dice, ciérrala. Entonces cerramos nuestras puertas. Todos tenemos puertas, ¿verdad?, en nuestras casas, y retenemos algunas cosas. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Y cerramos la puerta para dejar, hermanos, el peligro afuera. Tu mente, hermanos, tiene una puerta, y la Biblia es la única que permitirá, hermanos, hacer juicios para ver el mundo de manera como realmente es. Hermanos, la Biblia explica el mundo de la manera que realmente es, y es el único libro. Hablamos de ver la vida de una manera bíblica, o sea, que Dios nos dice qué es realmente el hombre, el mundo, el pecado, todo aspecto de la vida humana. Todo está cubierto ahí en las Escrituras. Y es la manera en que realmente es, y es la realidad como la Biblia nos lo dice. Si ustedes conocen la Biblia y la practican, entonces se vuelven ustedes sabios. No, pero no es, hermanos, sabio el que conoce la Biblia y no la practica, sino el que la vive y la practica. Entonces, hace de esta persona sencilla en una persona sabia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia hace? La Biblia tiene el poder de transformar de manera total tu persona interior y sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz. La Biblia es el testimonio de Dios que nos va a enseñar la vida, hermanos, como realmente es. Y para ver las cosas como realmente son, de manera bíblica, usted primero debe ser regenerado. Usted debe de nacer de nuevo. Porque el hombre natural, hermanos, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no lo pueden entender. Seguimos en el versículo 8. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová. Estas son las escrituras como principios, doctrinas, es ley, es testimonio y son verdades. Y luego dice, son rectos, es decir, que van en dirección, hermano, correcta. Cuando buscamos la palabra pecado nos damos cuenta que significa errarle al blanco. Es decir, hay un desvío de la dirección correcta. En la Biblia encontramos la doctrina que presenta el camino correcto. Y Dios dice, este es el camino para que camines por él. Y cuando lo haces, dice el versículo 8, que alegra el corazón. Que alegra el corazón. ¿Quieren gozo? Caminen en este camino, dice Dios. Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y luego dice, y la guardan. ¿Quieren ser feliz? Sé obediente. Alguien comentó por ahí, alguien dijo, siempre que llevo una vida de obediencia, dijo la persona, siempre que llevo una vida de obediencia a la palabra de Dios me siento feliz y nada me preocupa, dijo esta persona. Y me pregunta por qué, o sea, me preguntó a mí por qué. Y yo le contesté, porque Dios es quien da ese gozo. Y es Dios quien da esa
bendición y una conciencia limpia. Cuando te sujetas a la ley de Dios, no tienes una conciencia que te acusa. No tienes una conciencia que te está matando, que te está señalando. El gozo está relacionado a la obediencia. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. Juan 1:44. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Seguimos en el versículo 8. El precepto de Jehová. ¿Qué es precepto? El precepto de Jehová. La palabra precepto es un mandato divino, hermanos, no negociable. Es un mandato que no tiene error. Es un mandato que hará bien en el sentido espiritual, puesto que es un mandato divino. Yo podría decirle, ¿verdad?, darle un mandato a mi hijo, pero no es un precepto, por el simple hecho que yo no soy divino. Yo soy una persona como él, que me voy a morir mañana, ¿verdad? Así que yo no doy preceptos. Dice el Salmo 119:45 y 119:93. Dice: viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Salmo 19:45 dice: jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me han dado vida. Después dice, el precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro, inocente, estar limpio. El diccionario nos da una ilustración sobre esta palabra, hermanos, puro. Yo la escribí. Dice: ausencia de impureza. Ausencia de impureza, suciedad, contaminación o perfección. Así dice. Y luego dice: tiene que ver concretamente con sustancias genuinas, sin adulterar, asimismo con una condición espiritual y cúltica, sin mácula, o sea, sin mancha. Mácula es sin mancha. Después dice: el oro es visto como un material libre de impurezas. Por eso el arca del testimonio en el altar del incienso y el pórtico del templo se recubrió con oro puro. Algunos de los muebles y los utensilios en el templo, tales como el propiciatorio, el candelabro, las fuentes, las vasijas, los tazones, jarros, platillos, eran todo de oro. Eran de oro puro. Entonces los preceptos, o sea, los mandamientos de Jehová no tienen mancha. Son absolutamente correctos y puros espiritualmente. Y después dice que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. No hay manera que usted y yo podamos ver, hermanos, el mundo real sin la palabra de Dios. No hay manera que podamos conducirnos en la vida sin la palabra de Dios. Cuando caminas conforme a las Escrituras, sabes que no hay nada que pase en tu vida sin que el Señor esté al pendiente, que esté al tanto. Dice el Salmo 119:105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rey David está diciendo: tu palabra es luz para poder caminar en este mundo oscuro. Es como una fuente de luz, no solo para caminar en este momento, sino para caminar en la vida diaria, en toda una vida. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere que sus hijos sean sabios, no en el sentido de la mente, hermanos, sino del corazón, conociéndolo de la única forma posible,
que son por medio de las Escrituras. Dice el versículo 18, ahí mismo en Efesios 1:17, Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Seguimos en el versículo 9, regresamos al Salmo 19. Y luego dice: el temor de Jehová. El temor de Jehová. La palabra temor, hermanos, significa reverencia, asombro, adoración. Las Escrituras son el manual, hermanos, de la adoración. Son el libro de Dios, hermanos, para la vida humana. Es el mismo testimonio personal de Dios. Son doctrinas, son mandatos, son preceptos. Y también es el manual de adoración. Porque ahí, hermanos, nos dice cómo adorar. Sabemos, hermanos, que la salvación y la redención tratan con la adoración. Así dice Juan 4:23. Dice esto, miren, Juan 4:23. Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todo, hermanos, tiene que ver con la adoración, y esa va a ser nuestra vida, hermanos, allá en el cielo: adorar y adorar y adorar. Esta palabra temor es instrucción acerca de la adoración. Y luego sigue diciendo: es limpio. Es limpio. La palabra de Dios es limpia, lo que significa que no tiene error. Es como la plata refinada 7 veces, dijo un profeta. Es perfecta, es inerrante, no tiene error, y Dios la ha guardado de manera increíble, hermanos, desde el original hasta llegar a nuestros días, el día de hoy. Intacta, por eso dice que está limpia, sin mancha. No hay parte oscura en ella, no hay manipulación en ella, no hay ningún error. Es un manual acerca de cómo adorarlo. Y luego dice que permanece para siempre. Que permanece para siempre. Así como el mandato de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos, hace que las cosas sean claras, la palabra que es el manual de adoración es limpia y es perfecta y permanece para siempre. Eso solo significa que permanece por toda la eternidad, y que es una evidencia de su pureza. Todo lo que es tocado por el pecado, hermanos, cuando vienes a la palabra, ese pecado muere. Jesús dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra viva de Dios permanece para siempre. Es una palabra eterna, la cual es evidencia de que no está manchada, no está contaminada. Es la misma palabra hoy, como lo fue, hermanos, hace 1500 años atrás. Es la misma palabra, la misma revelación pura de Dios, que permanece, hermanos, para siempre, generación tras generación. Isaías 48 dice, vean lo que dice Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto es que los pueblos, hermanos, se levantan y caen, los gobiernos se levantan y caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre y permanecerá, hermanos, aun cuando ustedes estén en el cielo, porque su palabra es eterna y es pura. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es
como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los últimos puntos. Los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. Esto es que las Escrituras contienen los veredictos de Dios como el juez, hermanos, de todos. Las Escrituras emiten los juicios de Dios sobre toda la tierra. Y luego dice, son verdad. Bueno, ¿cómo ilustrar esta verdad que Dios les dio, ¿verdad? Para que se conduzcan a lo largo, hermanos, de sus días? La verdad es tan importante y siempre será por encima de cualquier argumento. Cualquier mentira, está por encima de cualquier argumento y cualquier mentira. Y el apóstol Juan lo sabía muy bien. El apóstol Juan, él lo sabía muy bien. Que 5 veces, hermanos, lo repite. Él lo repite 5 veces. Y acompáñenme a segunda de Juan. Segunda de Juan 1 al 4. Segundo de Juan 1 al 4. Y quiero que ustedes mismos cuenten cuántas veces el apóstol Juan enfatiza la verdad. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, y a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 5 veces, hermano, nos repite Juan la verdad. Juan concluye estas epístolas resaltando la verdad. Y Juan lo hace de nuevo. Juan lo hace de nuevo en tercera de Juan 1. Él dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, todo tiene que ver con la verdad, la manera en la que viven su diario vivir tiene que ver con la verdad. Lo que yo veo, lo que yo escucho, las decisiones que yo tomo, los consejos que doy, las opiniones que doy. Entonces todo lo que diga o haga, hermanos, deberá depender de la verdad. Ser un cristiano es igual a creer y vivir la verdad. Ser un cristiano es equivalente a amar la verdad escrita y amar la verdad encarnada, Jesucristo. Ok, regresamos, dice... ¿Cuál es? Regresamos, dice, ¿cuáles son los beneficios? Dice, todos justos. Todos justos. En el idioma hebreo estas dos palabras significan justicia que abarca todo. Cuando amas la verdad, afecta toda el área de tu vida. Produce una justicia que abarca toda tu vida. Esta es y resulta, hermanos, en una persona piadosa. Cuando ustedes, hermanos, estudian la Biblia, esto es
Esto es lo que deberían de buscar. Buscas qué es lo que dice, qué significa, y necesitas amar la verdad. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos creer la verdad, necesitamos vivirla. Cuando ustedes aman la verdad, produce, hermanos, una justicia. Produce una justicia que afecta toda su vida. La palabra de Dios va transformando, hermanos, de manera total desde el interior. Y te va a rescatar, hermanos, del infierno y del Satanás, y te va a llevar al cielo. La palabra de Dios te hace hábil para vivir la vida diaria. Te va a producir un gozo permanente, duradero en tu corazón. Va a quitar la oscuridad de tus ojos y verás la realidad de la vida como realmente es. Y al final en el Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esto es que tiene el valor más grande. Ustedes tal vez tengan necesidades económicas y materiales, pero si tienen la palabra de Dios, lo tienen todo, porque la Biblia vale más que todo. Y sigue diciendo: y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es dulce, produce gozo en el corazón. Tú no puedes discernir tus errores, no puedes lidiar con tu propio corazón. Es la palabra que te frena y te dice qué es lo que está mal. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús, cuando fue tentado, hermanos, citó las Escrituras diciendo: escrito está, escrito está. Seguimos en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La Biblia, hermanos, es un tesoro. El salmista tiene la Biblia como su placer. Es más dulce que la miel, pero la Biblia también es una protección. Sean fieles a sus palabras y Dios bendecirá en el tiempo, en este tiempo y en la eternidad. Versículo 14. Versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Para que mis palabras, vean lo que dice, vean lo que está refiriendo, para que mis palabras y mis pensamientos, es lo que está diciendo, para que mis palabras y mis pensamientos honren a Dios. Tienen que ser, creo que para que nosotros podamos honrar a Dios, tenemos que ser bíblicos y pensar conforme a la Biblia y hablar conforme a la Biblia. Eso es lo único que es aceptable a nuestro Dios y es aceptable al salmista. Y lo dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Último versículo, hermanos, que quiero que me acompañen es Josué 1:8. Recuerden que acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y vean cómo obtuvo Josué. Esto. Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es vivir la palabra de Dios. Para que guardes y hagas, o sea, lo atesores en tu corazón y en tu mente. Y no solo eso, sino que vivas. Eso es lo que está diciendo. Conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué?
Me puedo preguntar por qué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios nos dice, hermanos, el día de hoy, a todos nos dice, en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios. Señor, gracias Dios porque hemos escudriñado, Señor, tu palabra. Hemos visto, Señor, que tu palabra, Señor, que tú nos mandas, Señor, a que escudriñemos tu palabra, que nos guiemos por medio de tu palabra, no por ningún otro método, Señor. Sabemos que tú pides de nosotros, Señor, que te conozcamos por medio de tu palabra. No hay otra manera, Señor. Gracias, Señor, por preservar tu palabra hasta el día de hoy, porque tenemos la libertad, Señor, de venir y buscar de ti. Todo lo que tenemos que hacer, Señor, es venir y abrir tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Dios, porque nos has regalado, Dios, esta verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Ahora ayúdanos, Señor, también no solo a aprendérnosla, Señor, a memorizárnosla, sino que ayúdanos a vivirla, Señor. Tú dijiste, bienaventurado el que escucha la palabra y la hace. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Gracias, Señor, por estos hombres, Señor, que entregaron, Señor, sus vidas para que nosotros pudiéramos tener nuestras Biblias, Señor, en nuestro idioma. Todos esos hombres valientes, Señor, que fueron quemados, Señor, que fueron torturados, Señor, traduciendo la Biblia, Señor, para que podamos entenderla. Gracias por sus vidas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que dio su vida, Señor, por nosotros, por lo que más importa, Señor, nuestros pecados. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.